presentación. Profe, dice que subió, ¿qué subió? Subí una actividad, la primera actividad cuando decimos que cuando yo llego a la empresa, mi primera actividad es conocer la empresa Resuelta, esa no, o es para hacerla. para hacerla. Esa es Ya. para hacerla y estábamos diciendo ahora 8 días de trabajarla con los mismos grupos y con las empresas que estaban trabajando ustedes. Ya. ¿Sí? Sí. Ok. Ahorita nos metemos en esa parte. Vamos a continuar con el tema. Quise hacer un mayor énfasis en el tema de la revisoría fiscal y las funciones de la revisoría fiscal porque los vi con debilidades en este tema y quiero hacer énfasis en que tengamos claridad cuando somos revisores fiscales realmente cuál es el alcance de mi función como revisor fiscal. Entonces, vamos a tomar como base el artículo 207 del Código del Comercio, en donde se especifica cuáles son las funciones del revisor fiscal. En primera instancia está cerciorarse de que las operaciones que se celebran o cumplen por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea, a la Junta de Socios, a la Junta Directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad, en el desarrollo de sus negocios. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y la vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o les sean solicitados. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la Asamblea, de la Junta de Socios y de la Junta Directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tome oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de las que ella tenga en custodia a cualquier otro título. Impartir las instrucciones prácticas, impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que les sean necesarios para establecer un control pertinente sobre los valores sociales. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. Convocar a la Asamblea, a la Junta de Socios a las reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes, los estatutos y las que siendo compatibles con las anteriores le encomiende la Asamblea o la Junta de Socios. Digamos, ese es el enfoque específico de las funciones que tiene el revisor fiscal dentro de su rol que le asigna la ley y la reglamentación en Colombia frente a la responsabilidad que tiene el revisor fiscal. Entonces es importante nosotros tener claridad frente a ese tema y saber hasta dónde vamos y cuál es nuestra responsabilidad. Nosotros no somos los administradores de la empresa, nosotros no somos los contadores, no podemos desarrollar un doble rol. Yo no puedo ser contador y al tiempo ser el revisor fiscal. No puedo ser el jefe de recursos humanos tomando decisiones con el personal. No, yo debo llegar y respetar el rol y saber hasta dónde llego, hasta dónde entro, apoyo, recomiendo, pero vuelvo y salgo, no soy el que tomo la decisión, ¿sí? Entonces, dentro de ese parámetros es que yo me debo de mover. Los parámetros organizacionales que debe examinar el revisor fiscal debe ser la confianza del público con relación a la objetividad de la información, la legalidad de los actos de la administración, la eficiencia de los procesos del trabajo,
y la efectividad de los sistemas de control organizacional. Entonces yo en la medida, cuando yo empiezo a conocer la organización y empiezo a mirar la información, siempre voy mirando con la lupa, analizando cada cosa que me entregan, revisando cómo son los actos de la administración en cada caso, en cada documento, en la forma como administran los recursos, en la forma como se administra el personal, en los estados financieros, cómo voy reflejando ahí los actos de la administración, cómo se va reflejando en cada uno de los procesos operativos del negocio, todos los sistemas de control que maneja la organización, ¿cierto? O sea, no es simplemente que yo haga una pregunta y me den una respuesta, sino que frente a toda la información que yo voy analizando, mi interacción con los trabajadores, con la administración, dependiendo de lo que yo vaya a analizar, hago el listado de preguntas para empezar a mirar cómo es la operatividad en cada área de trabajo, enfocada en qué, en cómo controlan el proceso, en quién interviene en cada uno de los procesos, si hay alguien que está supervisando las labores, los trabajos de las personas operativas. Todo eso me va a dar luces de cómo es el control que se maneja a nivel empresarial. El actuar organizacional bajo los anteriores parámetros busca garantizar la continuidad empresarial en el tiempo. Esa continuidad empresarial en el tiempo es analizando el desarrollo sostenible que va a tener la organización. Adicionalmente, voy a mirar la disponibilidad de los puestos de trabajo, satisfacer las necesidades del consumo de acuerdo al producto que produce, de acuerdo a la actividad productora que tiene la organización, y debe crear demanda agregada que implica la productividad empresarial y la economía del país. Muchos de estos factores son fundamentales para tener claridad cuál es la sostenibilidad que tiene la empresa en el tiempo y qué condiciones tiene la empresa para realmente garantizar trabajo a las personas que tiene vinculadas a la organización. Estos son de las problemáticas que tenemos en este momento en las organizaciones, como les decía, que frente a este tema de la pandemia y frente a esta inercia que tenemos en la economía del país, no sabemos qué va a pasar con las organizaciones, ¿cierto? Aquí es donde nosotros como contadores y como revisores fiscales tenemos que ser críticos y analíticos, porque fácilmente nosotros ya pudimos haber elaborado los informes y los dictámenes de las empresas con corte al 31 de diciembre del 2019, pero en este momento muchas empresas no han llevado a cabo las asambleas. Y hasta donde nosotros tenemos que retomar este dictamen que ya se supone que teníamos listo frente a toda la situación que estamos viviendo. Hoy las empresas son una fotografía muy diferente con la que terminamos al 31 de diciembre. Al 31 de diciembre la empresa podía ser muy solvente, podía tener garantizada la continuidad del negocio, podía tener unos buenos dividendos, unas utilidades importantes para distribuir con los socios, pero hoy cambió totalmente el panorama. Muchas empresas para sostener el grupo de trabajo han tenido que utilizar las reservas, han tenido que utilizar esas utilidades que tenían reservadas para distribuir dividendos, ya hoy no van a poder decretar esos dividendos, ¿cierto? Ya las empresas están quedando sin capital de trabajo. Muchas empresas ya no van a tener garantizada la continuidad empresarial en el tiempo porque no pueden seguir desarrollando su objeto social por las condiciones como están dadas, ¿cierto? Entonces nosotros como revisores fiscales tenemos la obligatoriedad de actuar, ¿cierto? No es de sentarnos en el letargo y esperar que las empresas simplemente sigan funcionando para yo seguir firmándoles impuestos y mirando si sigue o no sigue funcionando el negocio. O sea, nosotros tenemos que estar en ese rol proactivo de estar en comunicación directa con los socios, de estar analizando el negocio, de cuáles son las oportunidades que tiene de negocio la empresa, de cómo se tienen que reinventar las empresas frente a toda esta situación que se está viviendo, porque pues si nos paramos desde el miedo y desde el caos,
Es difícil pensar, es difícil analizar, es difícil mirar oportunidades de negocio, es difícil mirar una luz al otro lado del camino que nos permita vislumbrar qué otra forma tengo de que mi empresa siga produciendo, qué otra forma puedo generar el producto que venía yo elaborando, cómo me reinvento, qué es la necesidad que tiene en este momento el mercado para yo utilizar mi maquinaria, mis equipos que tengo frenados. Entonces sí, entonces hay un momento en que nos toca actuar y poner en acción todas esas buenas ideas que en un momento dado pueden generarme a mí la salvación del negocio, la posibilidad de poder estar generando un flujo de caja distinto en una operación diferente para lo que estaba creada la empresa, pero es la oportunidad que estamos viviendo en este momento y la forma de yo solventarme y tener un flujo de caja para garantizarle el ingreso, el salario a mis trabajadores y sostener la cantidad mayor de trabajadores frente a la situación que estamos viviendo. Entonces es importante que tengamos claro ese rol que nosotros jugamos como revisores fiscales, que no podemos quedarnos en la parsimonía y paralizados frente a la situación, sino que tenemos que estar pensando, analizando y mirando todo lo que saca el gobierno, así muchas cosas las vemos como unas promesas que no se concretan, que no realmente no le están brindando un respaldo a las organizaciones, pero tarea de nosotros es estar ahí atrás mirando y apoyando y tratando de también acompañar en cómo se salvan las organizaciones y cómo se le busca unas posibilidades a las empresas frente a estas situaciones. Entonces, ¿qué tendríamos que entrar nosotros ahí a hacer frente al dictamen, por ejemplo, que ya veamos acá? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues, ¿Qué opinan ustedes? Chicos, ayúdenme. ¿Sería prudente sacar el mismo dictamen? de la empresa que nosotros trabajamos, Ajá, profe. sí. Si quieren que sería prudente, yo no he llevado a cabo la asamblea. Tengo el dictamen listo, en limpio, perfecto, la organización viene muy bien, pero no se ha llevado a cabo la asamblea. Como no se ha llevado a cabo la asamblea, yo es prudente que yo llegue y saque el mismo dictamen que tenía como resultado de mi auditoría en su momento cuando terminé de hacerla en febrero, terminé el dictamen y todo estaba perfecto. ¿Es prudente que yo vaya y saque ese dictamen? ¿O No, le pero tengo que dar A hoy alcance? no, Le a hoy tengo que no. dar alcance, ¿cierto? Hay No. que cambiarlo. Exacto, exacto. O sea, me lo permite la norma, me lo permite porque la situación que está viviendo la organización, dado todo este caos que hemos vivido, dado la situación económica de la organización, dado la operatividad y la posibilidad de darle continuidad al negocio, tengo que darle alcance, ¿cierto? Entonces, este dictamen yo no lo puedo dejar con la fotografía que tenía en febrero cuando hice la auditoría, sino que en este momento yo tengo que entrar a replantearlo y cambiarlo y mirar y analizar la posibilidad del negocio en marcha, si la empresa sí es factible que lo pueda mantener o corre riesgos, o cuáles son las posibilidades y oportunidades del negocio operativo de la empresa, ¿cierto? Entonces, ese dictamen tiene que cambiarse en este momento. A pesar de yo haber hecho todos mis procesos bien hechos, haber hecho mi análisis de control, la auditoría en todos los procesos en su momento. Recordemos que yo siempre, al momento, a la fecha que se haga la asamblea, tengo que tener en cuenta qué pasó entre el 1 de enero y el día de la asamblea, porque yo debo de informarlo, incluirlo en el dictamen, si ha pasado algo adicional, ¿cierto? Entonces eso es desde la prudencia que nosotros debemos de manejar y desde la responsabilidad social que tenemos con la organización. Y profe, es responsabilidad también del revisor de los auditores hacer un análisis sobre flujos de efectivo, sobre la posibilidad de continuidad en el tiempo, sobre cómo está, o sea, en ese momento la empresa, o en su momento la empresa tenía unos
unos flujos de efectivo que le permitían hacer Ujú. ciertos tipos de inversiones. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, estamos haciendo una ampliación al área de quirófanos. Sí, Toda esta obra tuvimos que congelarla, tuvimos que eliminar los asesores pues, o pausar los contratos de asesores externos claro, eh, por todo el tema de la emergencia. Sin embargo, pues eso aumentó mucho el trabajo de los que estamos en este momento, los que estamos bajo nómina, y nos claro, tocó empezar a implementar como ciertos procesos que le dejábamos a gente externa. Y, claro. y ya en ese momento, en la continuidad del tiempo, pues, ¿qué nos toca? Pues empezar a mirar cuáles son necesarios y volver a retomar ciertos contratos, obviamente no con la misma, o sea, no trabajando igual como veníamos, sino pues obviamente con el trabajo muy disminuido. Pero Ujú. en este caso, ellos, por ejemplo, en mi empresa presentaron esta semana, tuvieron la junta y pues todas las medidas necesarias. Llevamos desde que empezó la pandemia con un tema del presupuesto, del flujo de efectivo, o sea, estamos presupuestando absolutamente todo. Se compra una hoja y esa hoja tiene que estar en ese flujo. Así es. Entonces, claro, toda la información tiene que presentarla muy actualizada al corte de la fecha antes de la reunión, porque de eso presiden muchas decisiones que toda la Junta debe tomar. Correcto. En este momento es fundamental y es trascendental para las organizaciones el control que se tenga minucioso de todo, de toda la organización, de todos los costos, los gastos, lo que dice la compañera, reducirse a lo mínimo, acortar los servicios externos para poder garantizarle por lo menos trabajo a las personas que están contratadas por nómina y de alguna manera, pues claro, redistribuir esas funciones que esas personas hacían, pero en este momento es fundamental, muchachos, el tema del flujo de caja. Es fundamental, ¿por qué? Porque es que el flujo de caja me va a permitir saber cómo está la organización, qué plata hay, cómo están pagándome mis proveedores o hasta dónde me va a permitir subsistir la plata que yo tengo frente a los costos y gastos que tengo mensualizados. No, como hay que darle un control minucioso, eso se vuelve semanal. Yo debo tener un flujo de caja semanal de cuáles son los gastos y en dónde me tengo que ir recogiendo y en qué tengo que ir reduciendo, qué gastos tengo que definitivamente cancelar. No puedo seguir recibiendo determinados servicios. Eso es lo que le va a permitir a la empresa por lo menos mantenerse y sostenerse mientras entra en operación. Las empresas, si continúan con el mismo esquema de costos y gastos, manteniendo todo, no van a sostenerse en 2 meses. Es imposible. Y la cuestión, como decimos, es que este tema no va a durar ni 2 ni 3 meses. Es una situación de pandemia que ya me tiene afectada toda la economía, todas las organizaciones están en lo mismo, entonces las empresas están reactivando varios sectores económicos, pero como dicen, no hay quien compre. Y si no hay quien compre porque los demás estamos guardados en la casa, pues el hecho de que les activen los sectores económicos no es garantía de que las ventas van a seguir igual, de que los flujos de caja se van a seguir moviendo. Entonces, de en adelante es clave control semanal de flujos de caja, reducción de gastos al mínimo, mientras uno va gestionando cobros con las carteras que tenga, generándose estrategias y políticas de cobro de cartera, dando descuentos o mirando con qué posibilidades va recaudando lo que tiene pendiente y cómo va entrando en ese proceso operativo, reinventados, porque sabemos que si nosotros no llegamos reinventados no va a ser, el esquema no es el mismo que dejamos hace 2 meses, el sistema funciona diferente. Aquellas personas que no estaban enseñadas a vender en Internet, ¿qué están haciendo hoy? Reinventándose y mirando cómo hacen para tener su página web, cómo hacen para mirar a qué personas le mandan la publicidad, tener unas bases de datos de todos sus clientes, ofrecer promociones por todos lados, por todos lados. El que tenga plata en este momento, si tiene disponibilidad, quería comprar una sala, se quería comprar una cama, se quería comprar una lavadora, por todos lados son promociones. Profe, Promociones, señor.
Que yo pienso también pues que con ese tema de la reinvención y la reestructuración de todas las empresas, yo siento que pues que un sector que va a crecer mucho va a ser el sector de tecnología. ¿Por qué? Porque pues ahora las Las empresas que tenían, necesidades. claro, que tenían designados unos rubros para ciertas cosas como mercadeo, como por ejemplo, no sé, publicidad, como por Mm, ejemplo, asesorías, pues yo creo que van a enfocar todos sus recursos al tema de tecnología. ¿Por qué? Porque muchas empresas no estaban fuertes en ese aspecto. En ventas online, digamos, total. domicilios, por ejemplo, un sistema, un software que permite integrar ciertos procesos. Entonces, eso va a permitir a que la empresa salga a flote, ¿sí? Con Sí, respecto a eso otras es que siguen parte del trabajando. reinventarse. Eso es parte del Sí, reinventarse porque si no, la gente difícilmente vamos a llegar a comprar. Entonces todos es están correcto. volcados, tema web, buscando promociones, mirando cómo se posicionan, llegándole a los clientes, buscando la manera de generarle necesidades a los clientes o ser atractivos frente a unas políticas de descuento, porque definitivamente el tema operativo en las organizaciones está difícil. La posibilidad de contar con recursos flujos de caja pues son restringidos y hay que reducirse a lo mínimo los gastos. Entonces eso es fundamental. Arma número uno, los estados financieros son importantes, pero lo principal en una organización para el control administrativo es un flujo de caja y un flujo de caja que cuente la realidad del negocio. Un flujo de caja que me muestre cuánto es mi plata en el banco, cuánto voy a recaudar y cuáles son todos mis compromisos que tengo con proveedores, con empleados, con entidades financieras. Si pude refinanciar mis cuotas y me dieron periodos de 6 meses de gracia, pues tengo que estar controlando cuando se me empiezan a vencer. Tenemos que nos tenemos que volver unos expertos en flujos de caja, porque eso va a permitirme tener el control del negocio y realmente poder garantizar el control pertinente de cada peso que me entra y limitar las necesidades de la empresa, reducir los costos, los gastos a lo mínimo, renegociar y como decimos, si hay que renegociar salarios, la realidad es que los trabajadores estamos alerta de que si hay que reducirse, hay que reducirse, hay que ser consecuentes con la situación, ¿cierto? Si me lo preguntan a mí como revisora fiscal, yo fui consecuente con mis empresas y negocié los honorarios, consciente de que en esto todos tenemos que aportar. ¿Por qué? Porque no puedo seguir yo parada desde arriba mirando, menos que yo y la revisora fiscal me tienen que pagar. Pues es la realidad. Todos estamos tocados con esta situación. Tenemos que ser conscientes y consecuentes con la posibilidad de que las empresas tengan esa oportunidad de continuar subsistiendo y el día de mañana que salgamos a encontrar empresas. Porque si nosotros nos ponemos y todos decimos, no es que yo soy empleado, a mí me tienen que mantener. El gobierno dice que me tienen que mantener. No, es que yo soy el arrendatario y me tienen que pagar porque para eso existe el contrato, ¿cierto? Si todos nos paramos en una posición dominante, mañana no va a haber empresa. Y si mañana no hay empresa, no va a haber donde yo tenga trabajo, no va a haber donde yo tenga unos honorarios de revisoría fiscal, no va a haber una empresa que me pague arrendamientos. Entonces todos tenemos que aportarle. Lamentablemente así pensamos nosotros, vamos al sistema financiero que está pensando, ¿cierto? Ellos siguen desarrollando su negocio y ellos no se han dado cuenta que si las empresas se mueren, ellos se les muere el negocio, ¿cierto? Ellos no están parados en los zapatos de los empresarios. Y así estaba la DIAN hasta estos días que quién sabe quién los hizo entrar en razón y les dijeron, venga, no vamos a aplazar la cuota del impuesto de renta hasta noviembre y démosle energía y oxígeno a las empresas para que puedan en este momento pensar en otra cosa y no estar pensando en que tienen que pagar un impuesto de renta ya que se vence en el mes de junio, ¿cierto? Entonces, en esa medida, nosotros como revisores fiscales, desde la acción y desde el acompañamiento, somos unos actores importantes para las organizaciones. Pasemos aquí, estábamos diciendo que la confianza que aporta el control del revisor fiscal da lugar a disminuir la profundidad de la función fiscalizadora del Estado, dar confianza entre los acreedores y los deudores, garantía de buen manejo de los recursos para los socios y los inversionistas, seguridad de los clientes en la calidad de los bienes y de los servicios que brindan las empresas, certeza de los trabajadores por el cumplimiento de la legislación laboral y por ende de las obligaciones patronales, y credibilidad de la comunidad en las acciones empresariales. Entonces es supremamente importante el rol que nosotros jugamos en las empresas.
es importante tener en cuenta que en esta medida lo vemos en la función macro que tenemos los revisores fiscales. Si una empresa no tiene revisor fiscal, contador, el señor contador se debe pellizcar, que es que él tiene unas funciones no solo de dar información financiera, sino que nosotros tenemos que buscarnos un espacio en las empresas desde mi coherencia, desde mi conocimiento, desde mi argumentación, desde mi seguridad en toda la aplicación de las normas laborales, de las normas tributarias. ¿Por qué? Porque es que ese rol al interior de las organizaciones es el revisor, es el contador público el que está llamado a ser columna vertebral en las organizaciones, ¿cierto? Y no es que sea el socio, ¿cierto? No es que tenga que ser el dueño, pero somos los contadores los llamados a brindar asesoría y acompañamiento en las organizaciones desde ese conocimiento integral que nosotros tenemos de los negocios. El valor fundamental y el compromiso social de la revisoría fiscal es constituirse en estrategia contra el fraude, la corrupción, la evasión fiscal, con lo que contribuye a la reconstrucción de la economía y a la recuperación de la justicia social, pilares de la estabilidad política y social del país. Entonces es fundamental nosotros tener en cuenta, tener claridad del rol tan importante que jugamos en las organizaciones y en la economía del país. Nosotros, desde nuestro saber y desde nuestro hacer profesional, debemos de aportar muchísimas cosas, todo nuestro conocimiento, a tratar de salvaguardar las posibilidades productivas que tienen las organizaciones y el compromiso social que tienen las empresas con su entorno laboral, ¿cierto? Y con todos los interesados en las empresas, como son sus proveedores, como son sus socios, como son las entidades gubernamentales, el tema del pago de los impuestos. Todos somos factor fundamental para darle una estabilidad y garantizar un mañana, una posibilidad de que subsistamos el día de mañana, ¿cierto? Hoy nos damos cuenta qué tan importantes son los impuestos que nosotros pagamos y qué tan importante tener un administrador a nivel gubernamental que tome decisiones a tiempo para salvaguardar las empresas y para cuidar el Estado, todos somos nosotros, de las necesidades básicas que tenemos. En este momento es fundamental que el Estado se dé cuenta de que la necesidad primordial que nosotros tenemos en este momento es ¿cuál? La necesidad de alimentación, la necesidad de salud, de que se nos garantice un sistema de salud idóneo y adecuado que nos permita una atención pertinente en el momento que nos enfermemos, ¿cierto? En este momento está volcado el gobierno en tomar todas las decisiones pertinentes antes de que se meta la pandemia, se dispare en forma y reviente el sistema de salud. Y ahí era donde debíamos estar enfocados durante estos 2 meses que hemos estado guardados, ¿cierto? Si el gobierno sí ha estado en esa tarea o no ha estado en esa tarea, ¿cómo lo hemos visto? Pues ha estado invirtiendo en el SMAT, camionetas también. Sí, hay otras cositas desviadas del tema. La realidad es que nosotros tenemos un sistema de salud demasiado débil, ¿cierto? Demasiado débil. No nos podemos dar el gusto como Suiza, que dice, no, vivamos la pandemia de frente y todos, entre todos, creamos las defensas para superar esta pandemia. Nos va a dar al 80%, algunos tendrán que morir. Otros los vamos a dar cuidaditos en las casas, que son los mayores, los adultos mayores y las personas que tienen riesgo a enfermedades, ¿cómo es que le dicen? Morbilidad, riesgo de morbilidad. Pero todos nos vamos a enfrentar a la enfermedad conviviendo normal, sin tapabocas, sin ningunos protocolos, pero es que ellos tienen un sistema de salud, ¿cierto? Y tienen un clima y tienen un sistema totalmente diferente a lo que nosotros tenemos en Colombia. Aquellas personas irresponsables que no usan nada se ponen como ejemplo. ¿Y por qué en Suiza no están haciendo nada? Es que es bobada del gobierno que nos ponen en esta, ¿cierto? La ignorancia de la gente.
Entonces, es un tema, nosotros desde ese compromiso social, concientizar a la gente de la situación que se está viviendo y que entre todos tenemos que enfrentarlo para mañana poder tener posibilidades y oportunidades de salir adelante. Chicos, me falta un minutico. Nos tomamos 10 minuticos, un cafecito y volvemos a ingresar. Bueno, profe. Listo. Profe. Nos vemos en 10 minuticos. Ok, Gracias, niños. Listo, profe, gracias. Feliz tinto. Gracias. Gracias, profe. Bueno, a ustedes.